Todos estamos familiarizados con la historia de Jonás. Sabemos a grandes rasgos lo que pasó con él. Sabemos que Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero él no quiso ir y él huyó de la presencia de Jehová hacia Tarsis en sentido contrario al camino de donde el Señor lo había mandado. Y la razón por la cual no quiere obedecer a Dios es porque Jonás no está de acuerdo con el plan de Dios. No le cabe en su mente que el Señor tenga misericordia de los enemigos del pueblo de Dios. En este caso sabemos los asirios allá en Nínive. Jonás es como un profeta legalista, muy cercano a un fariseo del Nuevo Testamento. Sin embargo, Jonás no es un inconverso, tampoco es un apóstata. Es un hombre obstinado que conoce la verdad de Dios, pero él no conoce el carácter misericordioso de Dios. Y cuando dice que huía de la presencia de Jehová, significa que Jonás estaba renunciando al ministerio. Él ya no quería servir al Señor. Percibe erróneamente que lo que el Señor le está mandando a hacer es incorrecto, es desagradable, es injusto para él, es injusto ante sus ojos. Y vuelvo a repetir, piensa esto porque no entiende la gracia, no entiende la misericordia, no entiende la compasión que el Señor tiene con el pecador. Y por esa causa, usted sabe, Dios lo disciplina y durante la tormenta pone al descubierto su pecado a través de la suerte de los dados que los marineros echaron. Y en ese momento, Jonás no se arrepiente, Jonás solo se resigna a su situación. Él lo único que espera es el golpe final del juicio de Dios. Él sabe que él va a morir y él piensa que el único destino para él en ese momento es ese, morir. Está tan endurecido por la obstinación de su pecado que no se rinde al Señor en arrepentimiento, no busca el rostro del Señor. E incluso mucho más, está tan ciego que no se da cuenta que la respuesta que él les da a los marineros cuando ellos le preguntan acerca de su fe, y él les responde hablando de su Dios, él no se da cuenta de que sus palabras están trayendo salvación eterna a los marineros. Está muy endurecido. Los marineros buscaron todas las maneras posibles de controlar la nave y no echar a Jonás al mar, pero usted sabe, no lo lograron. Así que Dios los llevó a tomar la única decisión posible, que fue echar a Jonás al mar. Este primer capítulo nos muestra que Dios es soberano y que Dios es justo, que Dios disciplina al pecador. Pero quiere que Jonás entienda su misericordia, que Dios es un Dios lleno de compasión, de bondad, que Él tiene misericordia de los habitantes de Nínive, que tiene misericordia de los marineros, pero que también tiene misericordia con él. Y la manera en que el Señor se lo demuestra es que cuando él va cayendo al mar, piensa que ese es el último aliento de su vida, pero Dios le da la oportunidad de seguir viviendo. Y este capítulo termina con la más extraordinaria situación que un hombre haya vivido jamás. De pronto es tragado por un gran pez. El verso 17 lo dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando dice que fue tragado por un pez, no dice qué tipo de pez era, y eso realmente no tiene mucha importancia para la trama del libro. Lo que sí debemos considerar es que nuestro Dios tiene poder y autoridad para mandar a un pez que se trague a Jonás. Y también tiene poder y autoridad para preservar su vida dentro del pez. ¿Por qué Dios pone a Jonás dentro del pez? Podríamos pensar que su propósito era tomarlo y llevarlo justo a la dirección contraria a donde él tenía que ir, pero no es ese el propósito por el cual Jonás está dentro del pez. Jonás, usted sabe, está dentro del pez por su rebelión, por su desobediencia, por su resistencia hacia la palabra de Dios. Está sufriendo las consecuencias de su pecado. Dios lo está disciplinando. Y Dios lo lleva allí para que él haga lo que él no quiso hacer en el barco. ¿Qué es lo que él no quiso hacer en el barco? Orar, buscar al Señor.
doblegar su vida delante del Señor en arrepentimiento. Él no lo quiso hacer en el barco y ahora lo tiene que hacer dentro del vientre del pez. Cuando Jonás seguramente recuperó el sentido, después de ser echado al mar y entender que ha sido tragado por el pez y sabe que aún está vivo en esa situación, él entiende que esa es una oportunidad de Dios para su vida. Él no murió, él quería morir, pero no murió, él sigue vivo en una situación muy difícil, pero Jonás entiende y se da cuenta que en esa situación él ahora puede confiar en la misericordia de Dios. Y creo que esta es la lección más importante de este capítulo. Aunque usted esté en la situación más difícil de su vida, o esté bajo las consecuencias de su propio pecado, usted puede orar al Señor y tener la certeza que Dios le responderá, que Dios lo perdonará, solo por el hecho de poner toda su confianza en Dios. Así que hoy veremos 3 lecciones que nos recuerdan el carácter misericordioso, compasivo y bondadoso de nuestro Dios. En primer lugar, Dios escucha la oración humilde. Dios escucha la oración humilde. El verso 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Note cómo comienza este texto. Dice que Jonás oró ¿a quién? Oró a Jehová su Dios. Su Dios. Y eso es muy importante. Porque para Jonás la seguridad de su relación con Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo su Dios aún en la situación en que está. Y esto da testimonio de que Jonás teme a Dios y que conoce la salvación. Y esto nos enseña que lo que nos sostiene en la adversidad, por muy dura que sea, es la seguridad que tenemos de nuestra salvación. Es la seguridad que realmente pertenecemos a Dios, de que conocemos a Cristo, de que hemos nacido de nuevo, de que Cristo es nuestro Señor. Y aún si ha pecado, ha ido en la dirección incorrecta, pero si es creyente, entonces tiene la seguridad de la misericordia de Dios para poder salvarlo. En el verso 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. La palabra invocar significa llamar, invitar, apelar delante de alguien que tiene el poder para salvar, en este caso obviamente Dios. Y esta palabra se usa 3 veces más en el libro, especialmente en el capítulo 1. En el capítulo 1, esta misma palabra, invocar, se traduce por pregonar. Ahí en el verso 2, donde dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, clama contra ella, apela al arrepentimiento ante ella. Y la segunda vez que aparece esta palabra es en el versículo 6 del capítulo 1, cuando el capitán del barco lo encuentra durmiendo y le dice, clama a tu Dios. Y la última vez que aparece ahí en el versículo 14, donde dice que los marineros clamaron a Jehová. Entonces note usted que esto fue lo que Jonás no quiso hacer antes. No quiso ir a pregonar a Nínive. No quiso clamar a Dios en la tormenta. Entonces, ahora, dentro del pez, hace lo que él no quiso hacer. Él invoca a Jehová y lo hace con todo su corazón. Hay algo importante que quiero señalar aquí. Lo voy a decir de esta manera. No espere ser tragado por una ballena para comenzar a orar, para comenzar a buscar al Señor. En otras palabras, no espere que las consecuencias de su pecado sean desastrosas para comenzar a buscar al Señor. No espere hasta el final para buscar al Señor. El verso 2 dice, desde el seno del Seol clamé. En otra versión, en la Nueva Biblia de las Américas dice, desde el seno del Seol pedí auxilio. Consideremos esto, él dice, en el seno del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Eso es lo que significa Seol en el Antiguo Testamento. Y lo que Jonás está diciendo es que él siente que está en una tumba.
Él dice algo más o menos así: desde el lugar más desesperanzador, más difícil de la creación, allí pedía auxilio al Señor. Y debemos comprender, hermanos, que Jonás no es un pasajero dentro del pez. No es como a veces lo muestran los dibujos, que él está sentado esperando salir pronto del pez. Él está totalmente incómodo. Probablemente está en el estómago del pez, en total oscuridad, con líquidos moviéndose a su alrededor, con la comida del pez dando vuelta sobre su cara. Por eso que Jonás se siente que está como sepultado, está en la tumba. Y en esa condición, entonces Jonás ora humildemente. Y cuando comienza a buscar el rostro del Señor, seguramente cuando él vuelve en sí, cuando él entiende la situación en la que está, mientras lo hace, él recibe testimonio de que está siendo escuchado por Dios. En el verso 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es decir, él tiene la certeza de que en ese momento él está siendo escuchado por Dios. Probablemente Jonás esté citando varios salmos que están en su mente en ese momento. Por ejemplo, el Salmo 18:6, donde dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo. O el Salmo 88:3, donde dice: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. O el Salmo 131, donde dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Hermanos, la aplicación de esto es muy simple. En el día de su angustia, busque al Señor. En el día de su angustia, ore al Señor. Presente su situación, presente sus pecados, presente sus aflicciones. Y si usted ora en humildad y en sinceridad, siempre va a ser bienvenido al trono de la gracia de Dios. Jonás sabe que no puede hacer nada más en ese momento, solo puede orar. Y él sabe que si lo va a hacer, tiene que ser humilde, tiene que ser consciente de la situación en la que está. Él mismo, por así decirlo, se puso en esa situación. Ahora note usted que en la situación en la que se encuentra, si en el capítulo 1 lo vemos totalmente obstinado, él ahora no se queja, no se lamenta, no se derrumba. Él podría pedirle al Señor: mátame aquí, ya, ahora, en este momento, pero él no hace eso. Eso significa que Jonás ya ha abandonado su obstinación, ahora se vuelve humilde, sabe que está bajo la mano de la disciplina del Señor. Y él no se vuelve humilde solo porque espera que Dios lo saque de allí, porque él no sabe lo que va a suceder. Solo sabe que está vivo. Solo sabe que ahora el último y el único recurso que tiene es buscar el rostro del Señor. Y él ahora apela a la fe que tiene a su Dios y lo busca con todo su corazón. Y esta es una gran enseñanza para nosotros, porque aunque estemos en la peor dificultad, la peor adversidad, nunca vamos a estar peor que Jonás. Así que Jonás nos enseña que las circunstancias difíciles que nos encontremos debemos buscar el rostro del Señor. Y hermanos, la oración, como dije, no es el último recurso que tenemos, es el primer recurso que debemos usar. Y aunque usted no sienta nada mientras está buscando el rostro del Señor, usted debe tener la certeza de que Dios escucha la oración humilde. Por ejemplo, el Salmo 22:24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El Salmo 121 dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. El Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando usted esté sufriendo, ya sea por la adversidad o incluso por las consecuencias de su propio pecado, es cuando más debe orar.
Y lo que hace evidente que alguien está realmente quebrantado y arrepentido por su pecado es porque ora mucho más, porque busca al Señor con humildad, con decisión, con perseverancia. ¿Qué hace Dios cuando un creyente ora de esta manera? Es lo que hemos visto en estos salmos. Dios responde, Dios perdona, Dios fortalece. Ese es nuestro Dios. Y a Él debemos apelar en todas nuestras situaciones difíciles. En segundo lugar, hermanos, Dios controla todas las circunstancias, aún las más difíciles de la vida. En el verso 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Nuevamente observe las difíciles circunstancias en las que se encuentra Jonás. El mar Mediterráneo es profundo y Jonás no tiene luz dentro del pez. Está en una oscuridad que podríamos decir es una oscuridad desesperante. Y el pez lo lleva a la profundidad y luego lo saca a la superficie. Y él siente todas esas cosas dentro del pez. Siente las corrientes submarinas y las olas en la superficie. Por eso él dice, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Su circunstancia es terriblemente abrumadora, que le vienen a la mente muchos salmos que representan cómo se siente en ese momento. Puede que esté citando directamente estos salmos. El Salmo 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El Salmo 69:2 dice, estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Ahora note usted que estos salmos, estos dos que acabo de leer, los salmistas están escribiendo de forma figurada. Ellos expresan que sus circunstancias son parecidas al estar dentro del mar, en corrientes de agua. Jonás siente exactamente lo mismo, pero para él es literal. No solo es una situación espiritualmente angustiante, Jonás se está ahogando literalmente. Y en el verso 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Sabemos que Jonás intentaba huir de la presencia del Señor. Ya no quería servirle, ya no quería escucharle. No deseaba abandonar su fe, pero no quería que Dios le hablara más. Ahora aquí entiende que lo que deseaba su corazón se cumplió. Por eso él dice, desechado soy delante de tus ojos. Es como si Dios le dijera, así es como se siente estar lejos de mi presencia. Así es como se siente no desear escuchar mi voz. Entonces Jonás comprende lo que significa estar lejos del Señor, lejos de su presencia. ¿Y cómo se siente Jonás? En la más desesperante soledad. Totalmente solo. Y él no sabe cuánto tiempo va a durar esto. Probablemente él esté citando ahí el Salmo 31:22, donde dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Usted sabe que no podemos huir de la presencia del Señor. El Salmo 139:7 lo dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Un inconverso que ha estado en la iglesia y luego se va al mundo, nunca va a experimentar esta sensación de soledad. Pero la va a experimentar cuando muera y esté en soledad durante toda la eternidad. Obviamente si se vuelve al Señor no la va a experimentar. Un creyente puede experimentar este tipo de soledad cuando peca y no confiesa su pecado. Cuando permanece en su pecado. Poco a poco va a sentir que la vida no tiene propósito. No va a sentir gozo. Se va a sentir sin esperanzas. Y en algún punto de su vida se va a sentir seco en su espíritu. Cuando Jonás entiende la gravedad del pecado,
de no querer escuchar la voz de Dios, de no querer obedecerle, entonces ahí ahora, dentro del vientre del pez, entiende lo necio que fue. Y allí en esa situación ahora busca al Señor, y mientras lo busca, entonces poco a poco entiende que puede tener esperanza. De hecho, eso es lo que dice en el verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Esa es su esperanza. Ahora, no se refiere a que tiene seguridad de que algún día va a volver al templo físico de Jerusalén. Él no se está refiriendo al templo físico, porque él no sabe si él va a salir de allí o no. Creo que lo que él está contemplando es que él va a morir ahí. Él tiene la seguridad en ese momento, o la esperanza de que él volverá a estar en la presencia de Dios cuando muera. Porque eso es lo que dice el verso 7 al final. El santo templo habla de la presencia de Dios. Jonás se arrepiente de lo que deseó en su corazón. Sabe que Dios lo puede perdonar estando en esa situación. Y en este punto no espera ser liberado del pez. Ahora que está buscando al Señor, que ha entendido la necedad de su pecado, confía que pase lo que pase dentro del pez, su destino final va a ser igual, estar en la presencia del Señor. Mas aún veré tu santo templo. Llegaré al final al lugar de tu presencia, obviamente porque está pidiendo perdón a Dios, porque sabe que si muere llegará a la presencia del Señor. Cuando usted esté en circunstancias difíciles, y vuelvo a repetir, sea por adversidad o por su propio pecado, busque estar en comunión con Dios en la oración. Ríndase con todo su ser, con toda su alma. Porque al estar en comunión con Dios, aunque usted no sepa lo que va a pasar, aunque usted no sepa si Dios le va a responder, usted se sentirá seguro, estará confiado, estará tranquilo. Y escúcheme bien, aún si viniera la muerte. Solo que debemos pensar en esto. Que nunca le alcance la muerte a usted, sabiendo que lo último que hizo en la vida fue desobedecer a Dios. Y esto es lo que podemos aprender de la situación de Jonás. El verso 5 continúa explicando su situación. El verso 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Aún con la esperanza que tiene, él explica de forma clara lo que está experimentando físicamente. Las aguas me rodearon hasta el alma. En otras palabras, él está diciendo que se está ahogando literalmente. La palabra alma incluso podría traducirse como garganta. Y cuando dice que el abismo le rodea es porque siente que el agua está presente alrededor suyo en todas direcciones. Y cuando él dice que el alga se enredó en su cabeza es porque no puede ni siquiera subir la mano para quitarse el alga de la cabeza. Él siente la sensación de estar amarrado en esa situación. En resumen, el profeta se encuentra tapado en las profundidades del océano, le cuesta respirar y el agua salada le salpica por todos lados. Poco a poco siente que la muerte está cerca. En el verso 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Para Jonás su permanencia en el pez es como estar en una cárcel, encerrado en total oscuridad. Pero aquí en el verso 6 reflexiona la razón por la cual se encuentra en ese estado. Y él lo dice por una palabra que él emplea en el verso 6 al principio. Él dice, descendí a los cimientos de la tierra. Y la palabra descendí significa ir hacia abajo, caer, ser abatido. Y 3 veces más aparece esta palabra en el capítulo 1. En el verso 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope, al puerto. En ese mismo versículo dice, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella. La palabra es la misma. Descendió a la nave. Y en el verso 5 dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás entiende que tomó decisiones sin discernimiento.
Y mientras va en la dirección contraria a la voluntad de Dios, va descendiendo espiritualmente cada vez más. Mientras toma una decisión en contra de la voluntad de Dios, desciende una y otra vez más. Desciende al puerto, desciende al barco, desciende al interior del barco y ahora dice que ha descendido a los cimientos de los montes. Está en la más densa oscuridad. Cuando usted toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, basado en sus propias opiniones o en sus propios deseos, recuerde que está destinado a hundirse espiritualmente más y más en el error de su pecado. Su discernimiento se va extraviando en el camino y podría quedar enredado quizás en qué situación. Jonás advierte que pronto morirá. Pero al final del versículo 6 y todo el versículo 7 hay un punto de inflexión en esta situación. Jonás dice en la mitad del verso 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No dice esto porque ahora está fuera del pez, él continúa dentro del pez. Pero no sabemos qué ocurrió en ese momento. Lo que entendemos es que él se iba muriendo lentamente, pero algo ocurrió dentro del pez que de pronto como que resucitó, recobró la vida. Por eso dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás fue fortalecido por el Señor, aun cuando todavía no salía del pez. Entonces aquí solamente 2 lecciones respecto a todo lo que he dicho. Por muy difíciles que sean las cosas, nuestro Dios soberano nos puede sostener, nos puede fortalecer, nos puede bendecir. Y aún si no hay cambios, si aún no sucede ningún cambio, igual podemos confiar en el Señor si buscamos humildemente, porque Él tarde o temprano nos va a fortalecer en el momento indicado. Y por otro lado, no existe en el mundo ningún lugar donde Dios no tenga el control. Dios tiene el control aún en la profundidad del océano. Dios es soberano allí. Dios controla las situaciones. Y Dios tiene el control de todas las circunstancias, aún si está sufriendo por las consecuencias de su pecado, o por las consecuencias del pecado de otra persona, o por los efectos del mundo, o de las políticas de la nación, o los cambios sociales de nuestra cultura. Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las situaciones. Aún del momento más difícil de nuestra vida, Dios está controlando todas las cosas. Él no nos dejará morir en esa situación sin esperanza. Él nos fortalecerá en el momento apropiado. Y por último, hermanos, Dios salva a los pecadores arrepentidos. En el verso 7 todavía está expresando la débil situación en la que se encuentra. En la Nueva Biblia de las Américas dice, cuando en mí desfallecía mi alma. Significa que estaba muy débil, le faltaba el aliento, estaba a punto de desmayar. Y en ese momento de absoluta debilidad física, sus últimos pensamientos coherentes se elevan al Señor, porque Él dice allí, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando Jonás cree que está a punto de morir, lo último en su conciencia es recordar al Señor, es buscar al Señor. Aunque más tarde en el capítulo 4 Jonás va a necesitar ser tratado por el Señor en otros aspectos de su vida, aquí Jonás expresa arrepentimiento solo con esta frase: me acordé del Señor, entendí lo que hice, comprendí mi situación, entiendo lo obstinado que fui. Y él tuvo la certeza de que esa última oración llegó delante del Señor, porque el texto dice, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. En esta última oración, Jonás se vio revivido, se vio como resucitado. Y al recobrar la conciencia, al despertar a la vida, Jonás entonces ahora lleva su reflexión mucho más lejos. Ahí en el verso 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En otra versión es mucho más claro.
En la Nueva Traducción Viviente dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Jonás probablemente tiene en su mente el Salmo 31:6, donde dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Jonás está reflexionando en aquellas personas que probablemente hayan tenido conocimiento de Jehová, pero lo han abandonado por otros dioses y no tienen la intención de abandonar su idolatría. Lo que Jonás entiende que están haciendo es abandonar la misericordia de Dios para siempre, darle la espalda a la misericordia de Dios. Y él llega a esa reflexión porque él piensa de esta manera: yo que conozco al Dios verdadero, yo que he conocido la salvación, en mi necedad le di la espalda a Dios. En mi necedad estuve a punto de abandonar su misericordia, traté de huir de la presencia de Dios. Y hermanos, es la misma necedad que tienen todos aquellos que en su obstinación se alejan del Señor y no lo buscan. La palabra misericordia que se utiliza aquí es la palabra Gesed, que significa que Dios es fiel con todos aquellos que confían en Él. Y ahora, en ese punto, Jonás entiende algo más del Señor. Jonás entiende que Dios es fiel y misericordioso, que nunca abandonará a los que son suyos, aun si han pecado, aun si van en otra dirección, aun si se encuentran en la más densa oscuridad, o aun si se encuentran en la profundidad del mar. Por eso que su oración cambia ahí en el verso 9, donde dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Lo que indican estas palabras es que en ese momento, en todas las reflexiones que están dentro del corazón de Jonás, termina ahora deseando con todo su corazón poder dar un sacrificio al Señor, poder pagar una promesa que él en ese momento está prometiendo delante del Señor, ir a hacer un sacrificio, darle las gracias a Dios por todo lo que él ha hecho hasta ese momento, aunque todavía está dentro del pez. En la Nueva Biblia de las Américas todavía es más precisa esta frase del verso 9, donde dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Jonás en ese momento está agradecido. Ahora, ¿por qué está agradecido Jonás? Como ya dije, no puede estar agradecido de que Dios lo salvó del pez, porque todavía está dentro del pez cuando dice esto. Jonás está agradecido porque Dios lo apartó de su propia rebelión, porque Dios lo perdonó, porque le mostró la necedad de su pecado, porque entendió su obstinación. Y le da gracias porque en ese lugar, allí dentro del pez, ha renovado su comunión con Dios. Ha renovado esa relación rota que había estado por algún tiempo. En otras palabras, Jonás está agradecido porque ahora ha podido volver a estar delante de la presencia de Dios, de la cual él estaba huyendo hace un tiempo atrás. Lo que quiere hacer Jonás ahora es lo mismo que hicieron los marineros cuando llegaron a tierra firme. Si me dieras la oportunidad, Señor, yo llegaría a tierra y te ofrecería sacrificios. Agradecería todo lo que tú has hecho por mí ahora. Y recuerde que todavía no es la gratitud por haber sido sacado dentro del pez. Por eso él termina diciendo: la salvación es del Señor. Y esta es la convicción que todo creyente debe tener. Habla tanto de la salvación eterna como de la salvación de las circunstancias difíciles de la vida. Solo Dios puede salvar. No tenemos ni el poder, ni la capacidad, ni la sabiduría para salvarnos a nosotros mismos. Siempre iremos en direcciones equivocadas si abandonamos la misericordia del Señor. Como creyentes dependemos de Dios en todo tiempo, en todo momento. Y piense una vez más en esto: aún en la mayor dificultad, usted nunca va a estar como Jonás. Por lo tanto, en todas sus circunstancias, no tarde en buscar al Señor con todo su corazón. ¿Por qué?
porque es el único que puede salvar. Amén. La salvación es del Señor. Y este será nuestro cántico por toda la eternidad. Ahí en Apocalipsis 7:10 dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que él expresó que Dios le salvaba aún estando dentro del pez, y cuando él proclama la salvación es del Señor, él salió dentro del pez. El Señor mandó a que el pez vomitara a Jonás en tierra. Imagínese la explosión de gozo en su corazón, de saber que ha renovado su comunión con Dios estando dentro del pez, y ahora ve que por gracia Dios lo salva de esa situación. Ahí en el verso 10. Para concluir, quiero llevarlo a 3 reflexiones respecto a este pasaje. En primer lugar, es muy posible que Jonás haya recordado 17 diferentes salmos en su oración. La pregunta es esta: si usted fuera tragado por un gran pez, ¿cuántos salmos habría en su mente? ¿Cuántos salmos podría recordar en su oración? ¿A dónde quiero llevarlos, hermanos? Jonás conocía las Escrituras y fue eso lo que lo salvó. Porque en esas circunstancias en las que se encuentra, ¿qué puede orar? ¿Qué puede decir? Puede usar sus propias palabras, lo único que va a decir: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pero él, a medida que va recordando los salmos, comienza a orarlos y hace suyas esas oraciones. Y esa misma acción que él hace es la que lo fortalece. Y Dios usa la palabra de Dios para fortalecerlo en ese momento. Mi querido hermano, usted debe invertir mucho tiempo en meditar y en leer la palabra del Señor. Y debe inculcar lo mismo en la vida de sus hijos, para que aprendan de memoria las Escrituras. Porque ellas son nuestro consuelo en el día de la angustia. Ellas son nuestra fortaleza. Dios las usa, el Espíritu Santo las utiliza para traer fortaleza y bendición a nuestras vidas en el momento difícil, en el momento de la angustia. El Salmo 119, 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En segundo lugar, la situación de Jonás es la de un creyente obstinado, endurecido por su pecado, cegado por su pecado. Y por esa situación Dios lo llevó a experimentar lo que significa estar muerto en vida. Lo que significa estar en la tumba. Lo que significa estar en soledad. Lo que significa estar en desesperanza. Ahora quiero llevarlo a un texto del Nuevo Testamento para explicar algo respecto a esta situación. Efesios 5:11 dice: y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto el Señor se lo está diciendo a gente creyente. Si usted peca en secreto y mantiene ese pecado, se mantiene en esa situación y no busca al Señor en arrepentimiento, tiene que tener cuidado, porque probablemente que usted esté muerto y usted no conozca al Señor y se esté acomodando a esa situación, porque el muerto espiritualmente ama su pecado, es lo que desea hacer. Por eso es que aquí la exhortación es esta:
que la luz te impacte, que la palabra de Dios te impacte, que haga una obra en tu vida. Despiértate, porque puede que estés durmiendo entre otros cadáveres y estés acomodándote a esa situación. Si usted está en una situación así, más vale que despierte. Que logre ver que Dios está llamando a su corazón no solo para que salga de esa situación, sino para que conozca realmente al Señor. Para que el Señor transforme su vida y haga una obra permanente en su espíritu. Y por último, hermanos, este pasaje, este capítulo, es una imagen clara de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 12, verso 39, es Jesús hablando aquí. Él dice de esta manera: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal más grande que hizo Jesús ante el mundo fue morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y a través de esa obra Cristo nos dio salvación. Fue en su muerte, fue en su resurrección donde el Señor derrotó al pecado, derrotó la muerte, derrotó a Satanás, con el fin de que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Ahora pensemos en Jonás. Él no murió exactamente, pero experimentó lo que significa estar muerto. Dios lo llevó allí para que sintiera eso, para que sintiera el horror de la muerte. No solo el horror de la muerte física, sino el horror de la muerte eterna, porque el Señor quiere cambiarlo. Quiere llevarlo a pensar en qué pasaría si Él hace juicio en Nínive. Si Él hace juicio en Nínive, toda esa gente va a morir eternamente. Va a pasar a condenación eterna. Y en un sentido yo creo que Dios está diciéndole: esto es lo que experimenta un muerto. Soledad, angustia, desesperanza. Pero una persona inconversa que muere va a pasar a esa soledad por toda la eternidad. Va a estar en desesperanza por toda la eternidad. Un inconverso que muere sin Cristo, la diferencia que tiene con Jonás es que Dios allí, en esa soledad eterna, Dios ya no escuchará ninguna oración. La oportunidad de orar se acaba con la muerte. Ya no hay nada que hacer después que se murió. Y esta también es la gran lección para nosotros de todo el libro de Jonás. Él quiere que nosotros tengamos compasión con el que está perdido. Él quiere que tengamos conciencia de en la situación espiritual en la que están aquellos que no conocen a Dios. No es necesario que sintamos estar en el umbral de la muerte, porque ya tenemos este ejemplo. Sencillamente Dios espera que seamos compasivos, que hagamos la labor que el Señor nos ha encomendado hacer, que tengamos compasión por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por los parientes que están sin Cristo, porque ellos viven pero están muertos. Y si ellos siguen así y mueren, pasarán de una muerte a otra peor. A una muerte indescriptible, donde nunca más van a poder salir de allí. La salvación es de Jehová. Dios salva, pero Dios salva ahora. Y Dios salva a través de la predicación del Evangelio. Dios salva cuando usted comienza a orar por el perdido. Dios salva cuando usted es compasivo con su vecino, con su compañero de trabajo. Dios salva cuando usted habla de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hermanos, este tiempo es para hacer la obra de Dios, porque Cristo viene pronto. Y ya cuando Él venga, las oportunidades se acabarán. Por lo tanto, levantémonos, hermanos, para hacer la obra de Dios como Él quiere que la hagamos.
Pongámonos en pie, vamos a orar.